maestra Ruth Briones. Ella es también docente de la LEF, ha sido coordinadora del proyecto. Ella es maestra es licenciada en Educación Especial y maestra en Filosofía de la Ciencia. Como les decía, ha sido fundadora del programa y también ha participado en el diseño del mismo, en la operación y evaluación, así como en la investigación de diferentes escenarios de educación en línea. A ella ahora nos va a aportar su reflexión sobre las reflexiones en torno a propuestas de estrategias de comunicación flexibles y colaborativas. Le reiteramos que los invitamos a que en el chat, que es el canal que ahorita tenemos en esta videoconferencia, disponible para ver sus preguntas o comentarios. Muchas gracias. Gracias, Eurídice. Bueno, lo primero que les quería un poco comentar es que efectivamente los diseños educativos en los sistemas de educación en línea son sistemas complejos, ¿no? En donde efectivamente están sobre todo diseñados para correlacionarse a través de plataformas tecnológicas y por lo tanto queríamos hacer como esta diferenciación, ¿no? Entre la educación en línea, la enseñanza remota, porque no es lo mismo, ¿no? Este diseño educativo requiere muchísima anticipación, sobre todo para su construcción. Hay que ver lo que nos comentaba Estela, sobre todo. Nosotros trabajamos sobre procesos. Tenemos que ir identificando muy claramente cuáles son los procesos de aprendizaje que nos interesa trabajar con los estudiantes a lo largo de distintas asignaturas. Son módulos largos, efectivamente. Por ejemplo, en el caso de nuestros estudiantes, nosotros nunca tenemos más de 25 estudiantes por grupo, ¿no? Y entonces, por eso, la tentación de llamarle más bien contribuciones de este sistema de educación online, ahora que nosotros estamos haciendo sistemas de educación remota con nuestros estudiantes, ¿no? Hoy no podemos decir que es un sistema de educación en línea lo que muchos de nosotros estamos haciendo porque simplemente no cumplimos muchos de los principios, ¿no? Ni técnicos ni metodológicos que está realizando la educación en línea. Pero sí creemos que, bueno, al menos yo entré como de manera muy natural, ¿no? Dado que vengo trabajando en los sistemas de educación en línea ya de, pues, 20 años para acá, no solo para la licenciatura en enseñanza del francés. Hemos estado diseñando sistemas de educación en línea para profesores de media superior, para profesores de básica, y lo que nos hemos encontrado siempre en el momento de los diseños es esta tentación en la que caemos los profesores de volvernos a agarrar de los temas, como manejaba Estela, ¿no? Nosotros en la licenciatura en francés le damos la vuelta, ¿no? Para más bien pensar en estos procesos y en cómo todas estas herramientas digitales o tecnológicas nos permiten generar muchos de esos procesos. Y ahí es donde les voy a hablar como, por ejemplo, en muchas de las actividades que nosotros hacemos, o como estrategia pedagógica, tomamos en cuenta todos estos procesos de comunicación sincrónica o asincrónica, ¿no? Esta imagen que hoy inclusive ha corrido muchísimo en redes sociales, donde está un profesor con su cámara y él puso su pizarrón y empieza a trabajar, ¿no? No es que no se pueda hacer eso, ¿no? Claro que se puede hacer, ¿no? La cosa es cuando tenemos a las personas conectadas en vivo para ver eso, ¿no? O sea, tenemos a nuestros estudiantes regularmente 1 hora. Bueno, ahorita yo ahorita he escuchado muchísimas experiencias de cómo los maestros están haciendo para esto, ¿no? Y el problema es cuando conectamos, o sea, los alumnos ya tenemos como ciertas dificultades para que se conecten en tiempo real con nosotros, pero cuando se conectan volvemos a ver esto, ¿no? O sea, un maestro que está explicando, que está hablando concretamente la hora completa o la hora y media y les dice, bueno, ya acabó la clase, ahora van a hacer tal actividad, ¿no? Inclusive hay estudiantes, por ejemplo, de psicología educativa me decían, no pregar esas cosas. Yo no tengo idea, O sea, ¿por qué no o sea, si nuestra intención es dar alguna clase magistral donde tengamos que explicar un concepto, pues entonces utilizamos la comunicación asincrónica para hacer esto y no la sincrónica, ¿no? Dado que, por ejemplo, la comunicación sincrónica, como se los pongo en este slide, es una cuestión copresencial, temporal y espacial. Las sesiones son en vivo con posibilidades y aquí es donde quería remarcar esto. Cuando estamos hablando de comunicación sincrónica, o sea, algo como lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Sobre todo cuando estamos trabajando con los estudiantes, hay que aprovechar todos estos espacios de interacción oral, visual y textual, ¿no? Inclusive estas son 3 condiciones o 3 atributos que a partir de la interacción podemos muy claramente trabajar con los estudiantes, pero si eso no lo vamos a hacer
en una comunicación sincrónica, ¿no? Entonces podría estar perdiendo sentido lo que inclusive nosotros estamos exponiendo, ¿no? Como ahorita a nosotros nos encantaría que empezaran a preguntar cosas, ¿no? Para empezar a tener un diálogo con ustedes, para poder interactuar, ¿no? A través de distintos medios, por supuesto. Puede ser el textual, podemos abrir el micrófono para que alguien esté hablando, ¿no? Pero esto nos lleva a que, por supuesto, la promoción para la participación de los sujetos, el intercambio de ideas, los comentarios y las asesorías van a depender mucho del tipo de actividades o la naturaleza de las actividades que ustedes vayan a proponer, ¿no? Si, por ejemplo, yo quiero hacer una comunicación totalmente asíncrona con mis estudiantes, yo me pregrabo porque quiero ver un tema como el de brechas digitales y entonces yo me grabo, me hago mi video, se los comparto a los estudiantes a través de mi canal de YouTube, ellos ya lo vieron, ¿no? Como parte de su actividad y después ahora sí, los cito en una sesión en una sesión como esta, mucha gente está usando Zoom o está usando el Meet o está usando el Jit, la herramienta que quieran, ¿no? Pero ya tuvieron sesiones de trabajo previas con los estudiantes. Los estudiantes ya tuvieron material que revisar, ya tuvieron el video que yo les envié y el momento en que yo los conecto para hacer diálogos, ¿no? O sea, para tener una cosa es porque yo ya tengo inclusive, por ejemplo, con ellos, es muy interesante en la licenciatura cuando estamos hablando de educación en línea, todo esto se prepara, por ejemplo, ¿no? Los estudiantes pueden ir poniendo las preguntas se debaten, se eligen, y ya que la tenemos la buena o las dos o las tres buenas, porque la conectividad se recomienda, y esa es una de las contribuciones de la educación en línea, es que ningunos espacios de interacción tienen que rebasarlos la hora y media, ¿no? Cuando ya son 2 horas, inclusive ustedes véanlo, y estamos en un seminario, puede resultar hasta cansado para los estudiantes, ¿no? Y más cuando existen estos grandes números que nos decía Estela, ¿no? O sea, aquí estamos, les digo, la educación en línea habla de 25 estudiantes con los que podemos hacer fluida una interactividad. Imagínense acá cuando tenemos a 50 o a 70, en mi caso, por ejemplo, yo difícilmente hago comunicación sincrónica con más de 25. Entonces, lo que hice fue partir los grupos, ¿no? Y los chicos que no podían entrar, porque hubo muchísimos estudiantes que no podían entrar, pues, ¿qué hicimos? Grabarlas, las poníamos en el YouTube, ellos las veían cuando podían, 11 de la noche, 1 de la mañana, no importaba, pero ellos seguían con la lógica del curso. Y después, de manera asincrónica, ya podían entrar a preparar otra serie de actividades, ¿no? La que sigue, por favor. En este caso, por ejemplo, esta comunicación asíncrona, que es una de las primeras contribuciones que la educación en línea hizo desde estos paradigmas de educación a distancia, ¿no? En donde había muchas formas de que los estudiantes interactuaran, ¿no? En este caso, con el contenido, para después ir desarrollando ciertos procesos. Yo jalo esta actividad asincrónica con estudiantes de un curso de integración, de educación inclusiva de la carrera de psicología ahorita en la universidad. Y entonces, por ejemplo, lo que yo hice fue agarrarme el Drive, ¿no? Porque este es un espacio asincrónico totalmente en donde los alumnos pues pueden ir trabajando la actividad que en concreto yo les pedía, ¿no? Ellos ya venían de trabajar ciertos momentos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo no les ponía las clases, yo tenía clases los lunes y los miércoles, ¿no? O sea, yo no les ponía el lunes, yo les enviaba, por ejemplo, una actividad, ¿no? Vía correo electrónico, porque en la primera pues no nos quedó de otra mientras los chicos sabían, ¿no? Y poco a poco fuimos configurando la plataforma, que eso también fue una parte muy interesante que podemos al rato ir conversando de la educación en línea. Pero entonces los chicos decían, maestra, yo no me puedo conectar en vivo, y resultó que un 30% de estudiantes que yo tenía eran los que se podían conectar en vivo. Entonces dije, no, entonces vámonos con la comunicación asíncrona, abro un Drive para, en este caso, poner la actividad. Los chicos tenían que diseñar yo propuse un caso, el anterior, por favor. Yo propuse un caso en donde ellos iban desarrollando el caso y tenían que dar estrategias de intervención, porque es uno de los aprendizajes esperados en este curso, ¿no? Lo que yo pude notar era que ellos fueran capaces de realizar estrategias de intervención dentro de aulas inclusivas. Entonces dije, pues bueno, pues vámonos haciendo el caso, armamos los casos. Ellos
fueron o empezaron a investigar más allá de la antología, ¿no? Por ejemplo, una chica me decía, pues yo ni sabía que eran estudiantes, los estudiantes de espectro autista, por ejemplo. Yo no sabría cómo trabajar con ellos. La chica fue, investigó, además de las lecturas, caracterizaron el aula y observen cómo en la pantalla del lado derecho, por ejemplo, están todas las entradas que yo puedo como profesor ir viendo, ¿no? Que los alumnos hicieron, por ejemplo, el 18 de mayo, 6 estudiantes, ¿no? Tuvieron contribuciones, inclusive el Drive, acuérdense que les deja claramente ver quién hace qué, ¿no? Entonces, mientras ellos realizaban eso, yo como profesor lo que estoy haciendo es hacer un seguimiento de sus contribuciones, ¿no? Ver la gente que pues nada más corregía ortografía, la gente que sí se metía al contenido, la gente que debatía, la gente que ponía, yo no estoy de acuerdo en lo que pones por tal cosa, ¿no? Luego, fíjense cómo el 19 de mayo entra, esta actividad era para realizarse a lo largo de 2 semanas, ¿no? Pero yo como profesor lo que iba viendo eran cada uno de los procesos de esos 40 estudiantes que yo tenía a través del historial, ¿no? Fíjense cómo mi función cambia rápidamente donde yo no estoy dando el contenido, ¿no? O sea, el contenido, como decía Estela, el temario ahí está. Yo lo que saco es el aprendizaje esperado, ¿no? Lo transformo en una actividad concreta y posteriormente voy teniendo el seguimiento de toda la actividad que van realizando los estudiantes, ¿no? Estas actividades a mí me gustan mucho porque puedo ir viendo muy rápidamente, por ejemplo, el 30 de mayo, vean, esos estudiantes que están participando no son los mismos y si se meten a los horarios, vean los horarios en los que los estudiantes estaban trabajando, ¿no? El 18 de mayo, estos estudiantes, por ejemplo, se pusieron de acuerdo a las 22:43, o sea, son casi las 11 de la noche a la hora que están trabajando, ¿no? El 30 de mayo, algunos estudiantes se pusieron a trabajar a las 9 de la noche. El 19 de mayo a las 7:50, ¿no? Y yo empecé a notar que todos trabajaban de noche, ¿no? Y les pregunté por qué. Es cuando tenían acceso a la máquina, a la única máquina que tienen en su casa, porque en la mañana lo usaba el papá, en la tarde el hermano y hasta en la noche los estudiantes, ¿no? Entonces, como que tratando de ver todas estas cosas, el curso, y yo creo que una contribución padrísima de la educación en línea, es que nos enseña a trabajar de manera síncrona y asíncrona a través de muchísimos sistemas de comunicación con los estudiantes. Acá el reto es la organización con muchos estudiantes, ¿no? Yo he escuchado que hay profesores acá en la universidad que tienen hasta 4 grupos de 40 y de 50. ¿Cómo le haces un modelo así con 200? Ese es nuestro reto y que creo que por ahí hay cosas interesantes, ¿no? Y por eso la comunicación asíncrona pues nos permite otra vez, ¿no? La copresencia espacial, sesiones en tiempo no real con posibilidades de interacción escrita y visual entre todos los participantes, ¿no? Que creo que esas son como cuestiones muy, muy importantes de la comunicación asíncrona. Y hoy hay herramientas tecnológicas que inclusive te permiten trabajar en contextos fuera de línea. O sea, no necesitas una conexión a Internet, por ejemplo, como Google Drive. Lo que hace es decir, te puedes trabajar fuera de línea y eso hace que estudiantes, por ejemplo, que solo tienen acceso a estas plataformas que estamos generando solo por celular, que nada más se conecten para conectar sus datos, pero ya pudieron trabajar, ¿no? Concretamente, igual que los demás estudiantes, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de lo que les quería poner de una contribución, creo, muy importante que nos da la comunicación en línea, la educación en línea para empezar a configurar diseños, ¿no? Que, bueno, la literatura, por supuesto, nos dice que deben ser altamente comunicativos y altamente interactivos con respecto al trabajo de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. La que sigue, por favor. Otra contribución, creo, muy importante de estos sistemas en línea y que hemos podido generar ahora para toda esta educación remota es que nos hemos dado cuenta de que los espacios de interacción pueden ser diferenciados. No todos los espacios de interacción nos sirven para lo mismo, ¿no? Y hay que usarlos de manera distinta, dependiendo del aprendizaje, por supuesto, que queramos trabajar o que queramos desarrollar con los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, es muy común que dentro de la educación en línea existan espacios de interacción para organizar datos o para socializar información, ¿no? Ustedes pueden entrar a plataformas en donde ven todos estos repositorios donde hay un montón de artículos, ¿no? Que son las famosas bibliotecas digitales o son los recursos interactivos o todos los recursos tecnológicos que lo que nos permiten es dar información, ¿no? O sea, nos permiten visualizar la información, tener acceso a ella y a partir de la cual vamos organizando los datos, ¿no? Y ahí puede haber primeros niveles
entre los estudiantes, ¿no? Y entre el profesor, en donde pues yo voy socializando tal artículo, el otro me va pasando otro, mucho lo que aparece en redes sociales, de que pues tú me mandas una cosa, yo la otra, pero ahí no hay tratamiento de información, ¿no? Tenemos estos canales básicos simplemente para socializar datos e información, lo cual está bueno, ¿no? Y muchas de las plataformas tecnológicas lo tienen, ¿no? Pero eso es distinto a los espacios de interacción donde ya voy a tratar con cierto nivel y con cierta intención pedagógica la información, ¿no? Dentro de las plataformas tecnológicas es muy común, por ejemplo, ahorita la que nos está abriendo la universidad, que bueno, hay todas estas aulas que están basadas en Moodle o en Teams, ¿no? Todas tienen, por ejemplo, los espacios de interacción como los foros de discusión, ¿no? Entonces, dentro de los foros de discusión es muy normal tener espacios, ¿no? Para poder poner debates, ¿no? O sea, poner temas a discutir durante una semana, durante 2 semanas, pero no es que cada estudiante vaya a debatir cada semana y en cada clase, no. O sea, lo que nos ha enseñado la educación en línea es que esa interacción lleva tiempo, ¿no? Y no nos angustia que en 2 semanas se haga un foro de discusión para tratar solo información, ¿no? Por ejemplo, para estar interactuando con respecto al contenido, ¿no? Para estarnos poniendo de acuerdo en un nivel más alto sería la argumentación, ¿no? Que los estudiantes inclusive puedan llegar a definiciones, a conceptos propios, etcétera, ¿no? O sea, este es otro nivel de interacción y este es muy común verlo en foros de discusión, ¿no? Luego vamos subiendo de nivel, ¿no? Y vamos encontrando espacios de interacción para solucionar problemas, ¿no? Yo aquí he visto implementaciones padrísimas en matemáticas, en ciencias naturales, y por supuesto en estos diseños basados en problemas donde los alumnos tienen que entrar, o sea, puedes estar utilizando el espacio del foro como proceso de interacción o a través de los wikis, que también es muy normal utilizarlos, pero para solucionar problemas específicos, ¿no? Y entonces ahí ya igualmente la dinámica se vuelve otra, ¿no? Cuando son espacios de interacción para desarrollar proyectos es otra, ¿no? El desarrollo de un proyecto en términos como conceptuales muy concretos no lo hacemos en una semana, ¿no? Desarrollar un proyecto te puede llevar inclusive meses, ¿no? O un mes o mes y medio, ¿no? Y todas estas fases intermedias de los proyectos son en donde uno va trabajando. Y las plataformas tecnológicas lo dejan y lo permiten hacer, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la LEF hay un curso que se llama Cultura, Identidad y Sociedad, algo así. Y en este curso, por ejemplo, los profesores de francés lo que van haciendo es diseñar una campaña de adquisición lingüística, pero en una comunidad en Chiapas, por ejemplo, ¿no? Cómo enseñar el francés en Chiapas, ¿no? Y tienen que ir armando toda una concepción del centro de lenguas, cómo le harían, cómo van confluyendo todas estas nociones interculturales, etcétera, ¿no? Y es un proyecto que la maestra va siguiendo a lo largo de 2 meses, ¿no? Pero tiene muy claros cuáles son los cortes, ¿no? Y por eso se hace de manera anticipada. Por eso les decía que los diseños educativos, en el caso de la educación en línea, son mucho más complejos porque tienen que ver con temporalidad, tienen que ver con proceso de aprendizaje y con herramienta tecnológica, que creo que son las partes como muy interesantes. Y finalmente, bueno, el escalón que a todo mundo nos encantaría que los estudiantes llegaran, que sería la producción de conocimiento, ¿no? Que no necesariamente, o sea, ya hay que hacer una distinción importante, porque hay veces que cuando los alumnos cumplen tareas, ¿no? Decimos, pues ya aprendieron. Pues no. O sea, como decía Estela, vamos viendo cuáles son los procesos que nos interesa desarrollar y sobre todo cuando es que decimos que el alumno construyó conocimiento. Y creo que ese es un tema padrísimo que desde alfabetizaciones digitales y demás se puede seguir tratando. La siguiente, por favor. Bueno, este es un ejemplo que igualmente les quería compartir, que tiene que ver, ¿no? En estas dimensiones de los diseños, ¿no? Si tomamos en cuenta la comunicación que pueda ser síncrona, asíncrona, además abrimos estos espacios, ¿no? con los procesos de interacción claramente definidos y además le sumamos estrategias de colaboración, ¿no? Las actividades pueden resultar de verdad muy interesantes. Este es un mapa conceptual que realizaron mis alumnos de una materia que yo doy que se llama Educación y Tecnologías Digitales, que está padre este tema, ¿no? Y vean cómo, o sea, la actividad se llama brecha digital y brecha cognitiva. Esta es una actividad que se hizo en diciembre, pero lo interesante es que este proceso para que los alumnos llegaran a realizar el mapa es un mapa que se hace en colaboración,
no cada quien le echa de su ronco pecho, ¿no? Entonces hay una plataforma tecnológica donde los alumnos deciden qué herramienta utilizar para hacer los mapas. Hubo gente que usó desde un PowerPoint, ¿no? Hasta gente más sofisticada que se va a traer todas estas aplicaciones que hoy hay en internet para hacer mapas conceptuales y los anclaban con la plataforma y empezaban a hacer sus mapas, ¿no? Pero lo interesante era cómo cada estudiante iba aportando la justificación de por qué incluía cierto concepto o no, ¿no? Y entonces van apareciendo a lo largo del desarrollo de estos mapas, ¿no? Una serie de interacciones hasta que los chicos llegan a completar este mapa, ¿no? Una vez que los chavos terminaron su mapa, dicen, buenas tardes, hacemos entrega del mapa revisado, porque obviamente yo hago una revisión preliminar de lo que ellos, bueno, sí, está. ¿No? Lo ponemos a los demás estudiantes y los estudiantes evalúan los 6 mapas que en este caso salieron, ¿no? 6 mapas, todos están interactuando diciendo, bueno, no, yo considero que le faltó tal concepto, esta relación conceptual no queda clara por tal, esta otra relación tampoco es posible, por bla. Y ven, o sea, si yo ahorita les pudiera mostrar el scroll de todo lo que los estudiantes van escribiendo, es muy interesante que al final todavía le dan un segundo ajuste al mapa, ¿no? Y todos muestran su mapa conceptual, ¿no? Esta es una actividad que se hace otra vez a lo largo de 2 semanas, ¿no? En donde los estudiantes ya vieron 2 videos, ya leyeron un texto, ellos buscaron textos complementarios y además van estructurando los conceptos, se van apropiando de los conceptos, ¿no? Y este es un trabajo muy largo, ¿no? Así como estas estrategias de colaboración, hay muchísimas que se pueden implementar, pero lo que yo les quería compartir era cómo desde la educación en línea, que yo vengo trabajando desde hace mucho, cuando yo hago actividades para estos estudiantes, digo, la colaboración me funciona, sí, pero tengo 40, ¿cómo le hago? ¿No? Y tengo otros 40 allá, ¿no? Y tengo otros 40, ya sé, ¿no? Entonces, creo que las estrategias de colaboración a mí me funcionaron muy bien con los estudiantes, dividiendo grupos, ¿no? Pero en donde los grupos se iban retroalimentando mutuamente y yo iba haciendo la guía, digamos, transversal a lo largo de esos 6 grupos. Después, a la segunda semana, reconfiguramos los grupos, ¿no? Para que volvieran el grupo no vaya perdiendo como esta identidad que también es como muy clara dentro de los sistemas en línea. Y poco a poco iban desarrollando cosas. Creo que los alumnos, en la medida que yo los fui involucrando mucho a lo largo de todo el semestre, hacer los casos, estar estableciendo estas rutas, pero sobre todo diversificando los escenarios tecnológicos, cosa que no se hace en la educación en línea. En la educación en línea tienen una plataforma tecnológica, los estudiantes siempre ya saben en dónde entrar, cómo entrar, acá no, porque tenemos accesos tecnológicos diferenciados, pero en donde yo fui jugando como con todos estos escenarios y creo que la educación en línea me permitió, por supuesto, con estos, al menos estos 3 principios, comunicación síncrona y asíncrona, interacción diferenciada y la colaboración como principios, estos 3, me permitieron, yo creo que son grandes contribuciones que tiene la educación en línea a la enseñanza remota. Mira, como elemento básico, creemos que desde la educación en línea, número 1, tienes que garantizar que todos tus estudiantes van a tener conexión, ¿no? En este caso van a poderse comunicar, creo que es el primer requisito, tener clarísimo que todos tienen acceso tecnológico para conectarse. Creo que eso es como que lo más importante. Dentro de la educación en línea, por su naturaleza, todos los estudiantes cuando entran a un sistema en línea, pues tienen buena conectividad, tienen buenas computadoras, etcétera, ¿no? Ahorita en la enseñanza remota eso está siendo muy complejo, porque no necesariamente la tienen, pero, ¿no? Creo que también ha sido muy interesante toda esta gente que entra por los celulares, ¿no? Como sí logran conectarse, pero entonces hay que tener lo que decía Estela a un principio. Creo que otra condición importante es la flexibilidad del tiempo, ¿no? O sea, a mí me puede tocar mi clase de 8 a 10 de la mañana regularmente en el presencial, pero si busco una actividad sincrónica, es decir, para tener a todos mis estudiantes conectados, ¿no? De 8 a 10 no necesariamente lo vamos a lograr, ¿no? ¿Por qué? Porque con esto que nos decía Vero Turcot, ¿no? Por ejemplo, hay estudiantes que están compartiendo su computadora, la única computadora que hay en la casa, con los demás miembros de la familia, ¿no? Con los horarios que yo les daba, vean a qué hora entraban los estudiantes universitarios, en la noche. Entonces, a mí, la verdad,
que esto no se debe hacer necesariamente, pero a mí me encanta. Y entonces lo que dice, pues yo me hice mis chats en la noche, ¿no? O sea, yo organicé mis clases para que cuando les pedía comunicación en vivo, ¿no? Como yo vi que se conectaban muy noche, entonces yo estaba con los estudiantes de 8 a 9 de la noche. ¿Y qué era lo que yo organizaba con ellos? Primero, te digo, en esta conversación síncrona no veía temas, ¿no? O sea, una de dos, abordábamos preguntas específicas, ¿no? Abordábamos dudas como muy concretas que tenían que ver con sus propios procesos de los chicos que estábamos viendo, en este caso, te digo, cuestiones de inclusión educativa, términos que no les quedaban tan claros, ¿no? Pero sobre todo, creo que una condición importantísima en esta parte de la sincronía es que nosotros como profesores debemos de organizar las sesiones para que ellos sean los que hablen, para que ellos sean los que pregunten, para que ellos sean, ¿no?, los que están negociando los significados. Creo que esta es otra condición súper importante en los procesos sincrónicos. La negociación de significados la tienen que hacer ellos, no yo. Yo la guío para que ellos la tengan, ¿no? Y eso te lleva a planear la sesión previa, ¿no? Con estas, digamos, aseveraciones, con estas preguntas, con estos procesos, y que de manera anticipada los estudiantes ya tengan este trabajo previo, ¿no?, con la información, para que el chat no se vuelva solo en la exposición que regularmente muchos profesores hacemos en la clase. Dices, no, o sea, el chat debe ser, las sesiones sincrónicas deben verse, como son en vivo, deben aprovecharse al máximo, sobre todo los procesos de interacción. Otra cosa que funciona bastante bien dentro de las sesiones es que no solo nos veamos nosotros físicamente, sino que haya un medio tecnológico. Puede ser una capsulita de video de 30 segundos, de 1 minuto, que después metas otro tipo de material interactivo como una presentación en PowerPoint como la que estamos armando ahorita, para que no solo sean las personas las que aparecen interactuando, que también haya la mediación, ¿no?, a través de distintos recursos tecnológicos para que se pueda organizar de una manera de verdad muy atractiva las sesiones virtuales, y creo que funcionan bastante bien con esos 3 principios: anticipar, ser flexible en los horarios, todo el tiempo organizar para que la interacción sea de los estudiantes, no la nuestra, y apoyarla con recursos tecnológicos como un videíto de 30 segundos, de 1 minuto, y no ponerles, pues no sé, o sea, videos hasta de 20 minutos, y pues para ver el video mejor les paso la liga con YouTube antes, ¿no? Algo así, por ahí creo que podía solucionar. Yo creo que hay mucha inquietud acerca de cómo estos sistemas en línea se pueden trasladar digamos, como a distintos niveles educativos, háblese básica, preescolar, ¿no? Yo creo que ahí no hay que caer en la tentación, porque creo que puede haber 2 miradas, ¿no? Una cosa es que las escuelas hoy, muchas escuelas, por ejemplo, privadas, o la misma hoy la escuela pública, en donde, bueno, van a aparecer la serie de contenidos a través de televisión, o se están transmitiendo en internet, etcétera. Yo creo que lo que es bonito de rescatar de la educación en línea en general, ¿no?, son los niveles y procesos de interacción que tienes, ¿no?, que establecer, ¿no?, dependiendo la edad de los niños. O sea, quien en este momento en preescolar quiera tener a un niño frente a una pantalla 1 hora tratando de escuchar a la maestra, o sea, sorry, no lo va a lograr nunca. ¿Por qué? Porque el niño, por su naturaleza, ¿no?, requiere socialización, requiere el desarrollo de muchos procesos que tienen que ver con su entorno, con la actividad concreta, etcétera, ¿no? ¿Qué requerimos ahí? Y la educación en línea y la pedagogía digital y muchos de estos principios lo están manejando, es la mediación tecnopedagógica, ¿no? ¿Quién va a hacer esa mediación tecnopedagógica? Pueden ser los propios profesores, por supuesto, es parte de lo que tienen que hacer, y la mediación tiene que estar pensada mucho, por ejemplo, en el caso de preescolares, con guías didácticas que puedan establecer los papás con los niños, pero no para tenerlo conectado 1 hora en la pantalla. O sea, yo tengo un hijo de 7 y puede estar sentado 40 minutos, 45 minutos en su pantalla, y eso se interactúa la maestra muy bien con él. Si no lo logra, la mediación tecnológica la estoy haciendo yo, ¿no? O sea, es cómo aprende, cómo está aprendiendo a sumar, por ejemplo, cómo está haciendo decenas, etcétera. Una serie de materiales que requieren, que yo creo que eso hoy,
pensado como en la educación en línea, la mediación tecnológica, quien la tendría que estar realizando son los profesores y no solo exponiendo los contenidos. Creo que ahorita hay muchos recursos. Por ejemplo, en el caso de preescolares leí hace poco una experiencia muy interesante de una aplicación, es una app para niños de 2 a 4 años, en donde los niños aprenden los colores. Yo me metí a la app y es fascinante, ¿no? O sea, la app solo no tiene letras, no tiene nada más que distintos niveles que empieza haciendo colores. El niño le da clic al amarillo y de repente aparece el sol, ¿no? El sol en caricatura, ¿no? Luego le das clic otra vez y aparece el sol, ¿no? Y así va subiendo de nivel los colores. Cuando el niño ya maneja los colores, está increíble, ¿no? Pero eso requiere de mediación, ¿no? De una mediación pedagógica, o sea, la tecnológica está porque yo puedo hacer una selección de materiales, yo puedo hacer una serie de recursos digitales que le estén ayudando al otro a aprender, ¿no? O a llevarlo por la ruta de aprendizaje, como dicen Vero y Estela, que yo ya planeé como profesor. O sea, yo no estoy clavada en contenido, no, es el aprendizaje esperado, que el niño sepa, ponga en el caso de preescolares, que ya sepa seriar, que sepa clasificar, que sepa tacata, le das los materiales, ¿no? ¿Quién le va a dar las rutas de mediación? Tendrían que ser los maestros, y ¿quién tendría que ser el mediador ahorita? Es entre el maestro y el papá, ¿no? Porque son las gentes que tienen a su alcance, o los primos, o quien sea, ¿no? Pero requieres mediaciones, o sea, es iluso pensar que un niño va a estar tantas horas frente a una máquina, ¿no? Y en donde el papá a las 3 horas ya lo quiere colgar al pobre niño porque tiene que poner atención. Pero entonces tiene que ver mucho con esta idea que decía Estela, ¿no? O sea, si estamos preocupados porque el niño aprenda contenidos, ¿no? O estamos preocupados porque el niño aprenda procesos, ¿no? Y eso, ¿no? Pega desde preescolar hasta doctorado, como dice Estela, ¿no? Yo creo que los procesos, teniendo claro qué proceso yo estoy trabajando a nivel lógico-matemático, a nivel de lectoescritura, a nivel de conocimiento del medio, etcétera, etcétera, claro que se puede configurar estos procesos de interacción, ¿no? Pero van a depender mucho del enfoque en el que estés parado y sobre todo de tener claro cuál va a ser el tipo de mediación que vas a necesitar. Y yo creo que eso está súper atractivo para gente que nos dedicamos a esto. Yo estuve en una reunión donde, por ejemplo, decían, es que yo me tardé, bueno, hubo de plano trabajos que ni califiqué, ¿no? Porque pues tenía 140, pues ¿cómo le hacía? Entonces tú decías, pues sí, porque tuvo que ver en cómo estaba configurado el diseño, ¿no? Entonces, digamos que por eso les decía que las contribuciones de la educación en línea es diseñar de manera anticipada estas rutas con los tiempos, ¿no? Por ejemplo, porque lo que ha pasado con los estudiantes es que de repente, cuando a mí estudiantes me decían, maestra, es que ahora tengo más actividades porque pues ahora los maestros se pusieron muy creativos y ahora me dejan leer 3 textos y ver un video y luego ver el otro y y así, ¿no? Y el pobre estudiante está lleno de actividades. Pero actividades que no necesariamente llevan al desarrollo de los procesos. Entonces, digamos que esta parte de la temporalidad, digamos, en la universidad tenemos cursos de 64 horas frente a grupo, ¿no? Pero en esas 64 horas, ¿qué hacen? ¿No? Como dice Vero, si me voy a lo escolarizado, pues esas 64 horas las lleno bien rápido, ¿no? Pero si me voy con esas 64 horas organizadas, ¿no? A lo largo de una línea de tiempo, que son tantos meses, en donde voy delineando en la ruta qué actividades va haciendo, qué aprendizajes espero que llegue, etcétera, etcétera, vas configurando muy, muy padre el diseño, ¿no? Para que inclusive, o sea, hay veces, en el caso de la licenciatura, por ejemplo, cuando tú les pones a los estudiantes que te van a entregar un documento, ¿no? De repente nos vemos muy creativos y dicen, no, entréguenme 20 cuartillas, su ensayo, bla, ¿no? Pero luego ahora, pues, multiplíquelo por 100, pues, ¿quién va a leer 2000, ¿no? Entonces tú dices, prefieres disertaciones concretas o abstracciones que te las pongan en media cuartilla, que te generen una definición que tú puedas leer o que puedas leer un texto de 1 o 2 cuartillas, pero que realmente los leas para hacer ese acompañamiento, como decía Vero, ¿no? Hoy yo con 40 ahorita, pues por muy formación en línea que tenía, pues de todos modos tuve que estructurar muy claramente los tiempos hasta de retroalimentación, ¿no? Puse a hacer retroalimentación entre pares para, digamos, ahí hubiera un primer nivel de evaluación entre ellos. Yo iba siguiendo sus trabajos, ya tenían una actividad concreta donde yo entraba, pero voy contando como el tiempo, porque si no, tú como profesor con 4 grupos de 40 puedes estar todo el día, ¿no? Entonces, ahí creo que los diseños en cuanto a tiempo sí cobran mucha relevancia
sobre todo hay que poner mucha atención en la ruta de aprendizaje que se quiere, ¿no? Creo que eso es padre. Y para cerrar, en cuanto a la herramienta para generar estrategias síncronas, ¿cuál es la mejor? Pues depende, ¿no? Hoy hay como mucho, inclusive hay estudios ya padres que hacen comparativos entre estas herramientas básicas, que son 4, ¿no? Que es el Zoom, por supuesto, es el Meet, es Teams, que es el que estamos utilizando ahorita, Jitsi, que es una herramienta libre para hacer videoconferencias, y así podemos ir abajito, ¿no? Pero entre esas 4, pues va a depender muchísimo. O sea, por ejemplo, si institucionalmente el Zoom está pagado, ¿no? Pues está padre. O sea, sabemos que Zoom te deja, tú puedes hacer la descarga de Zoom, pero solo tienes versiones para trabajar durante 40 minutos. A partir de 40 minutos ya empieza a costear, ¿no? Pues dices, no, pero es una muy buena herramienta, ¿no? Pero si, por ejemplo, el Zoom institucional ya hay una compra, pues puedes hacer seminarios súper interesantes poniendo pantallas, organizando salas, etcétera, ¿no? El Zoom está siendo así como el de moda, aunque se dieron muchas, digamos, cuestiones de seguridad informática para la gente que utilizaba Zoom, ¿no? Pero Zoom está siendo ahorita como la herramienta para los gustos de muchos, ¿no? Si a mí me preguntas particularmente, a mí me encanta Meet, ¿no? Meet de Google me ha permitido hacer cosas muy interesantes, no se me cae, logras hacer muy buenas conferencias y trabajo con los estudiantes. En el caso de la universidad, además, nosotros tenemos el convenio, bueno, la universidad paga la suite de Google y nosotros tenemos acceso a un Meet por 250 estudiantes, ¿no? O como el de ahorita, ¿no? Que estamos haciendo con Teams, haces inclusive transmisión en vivo y así como al pueblo de México, decimos nosotros, ¿no? Pueden entrar hasta 5,000 personas. Entonces depende mucho el rubro y Jitsi, por ejemplo, está siendo muy interesante porque es software libre, ¿no? Y ahí sí entra quien quiera, la usas como quieras, las horas que quieras y los procesos que quieras, ¿no? Pero más allá de las herramientas, yo regreso a lo anterior, es cómo diseño para que la interacción sincrónica realmente apoye los procesos de aprendizaje, ¿no? ¿Qué herramienta me funciona? Cualquiera de las 4, dependiendo de tus necesidades, pero lo que está atrás es el diseño educativo para la herramienta, o sea, cómo diseñas la interactividad independientemente de la herramienta, ¿no? Puedes usar cualquiera de las 4 y está padre, ¿no? Y pues con eso terminaríamos, Susan. Educar para transformar.